Silvina Freijedo nació en Buenos Aires, Argentina, el 16 de septiembre de 1938. Desde que nació, su vida estuvo llena de comodidades en Argentina. Vivía con sus dos padres y dos hermanos, los cuales eran todos, incluyéndola a ella, católicos. Silvina era una niña muy amada por toda su familia. Su involucramiento en el contexto colombiano empieza a comienzos de la década de los 60, cuando, a sus 23 años, específicamente en 1962, decide mudarse a Colombia para casarse con mi abuelo, cienaguero de nacimiento. Si bien la historia de mi abuela Silvina en Colombia es un poco breve, ciertos aspectos de su vida antes y después de mudarse a Colombia son bastante reveladores e interesantes en cuanto a las percepciones de extranjeros acerca del país colombiano en la década de los 60. Esta vino después de un periodo en donde la violencia primaba en las calles de las diferentes ciudades del país. Como mi abuela cuenta, Argentina era un país muy avanzado para la época. Muchos le decían la Europa de Latinoamérica, haciendo referencia a las ideas modernas de sus habitantes. Su primer enfrentamiento con la cultura colombiana fue simplemente por lo que la gente le contaba cuando ella mencionaba que se iba a mudar al país, es decir, que su único conocimiento era por percepciones ajenas. Al momento de empacar su ajuar de vestir, su amiga, que tenía familia en Colombia pero vivía en Argentina, le dice que no puede llevar faldas muy cortas, ni blusas muy escotadas, ni tacones muy altos, ya que Colombia era un país bastante conservador y retrógrado en cierto sentido. Al oír esto, mi abuela quedó impactada, ya que en Argentina no se veía este cierto tipo de perjuicios en cuanto a las prendas de vestir de las mujeres. Este hecho ocurrió en 1962, justo antes de mudarse a Colombia. En este momento, Argentina era un país muy avanzado y progresista. No era muy común ver violencia política ya ni una sociedad machista. La evolución y modernización de la sociedad argentina se dio muchísimo antes que la colombiana, causando que mi abuela ya estuviera muy arrepentida de su decisión de emigrar hacia Colombia, ya que no escuchaba nada bueno acerca del país. Ella tenía miedo de lo que iba a encontrar al llegar allá. De esta misma manera, mi abuela era una joven muy revolucionaria, con pensamientos modernos, incluso para la sociedad argentina. Ella no dejaba que la trataran como un ser inferior debido a su género. Ella empacó la ropa con la que ella se sentía cómoda y estaba determinada a cambiar la manera de pensar de muchos individuos de la sociedad colombiana, en vez de tener que ella cambiar su forma de ser para adaptarse a esta misma. Ahora, enfocándome un poco en el contexto colombiano, en esta época se creó el ELN, como explican Rosa y Mejía en el texto Historia concisa de Colombia. La base del grupo fueron estudiantes universitarios insatisfechos, algunos de los cuales habían viajado a la Cuba de Fidel Castro en 1962 y buscaron imitar en Colombia el camino de Castro al poder. Esta era una época de supresión en el país y temor por parte de tanto las mujeres como los hombres. Sin embargo, las mujeres eran marginadas en esta época por ser inferiores a los hombres. La presencia de las guerrillas al margen de la ley no permitía al país avanzar y lo seguía estancando en sus mismas ideas retrógradas. Por ende, la sociedad en donde estos grupos estaban ubicados tampoco lo hacía. Ahora, continuando un poco acerca de las percepciones de mi abuela acerca de las concepciones de las personas acerca del género en Colombia, cuando mi abuela Silvina llegó a Colombia se llevó una gran sorpresa. Ella se mudó a la ciudad de Barranquilla. Esta es una ciudad emblemática de la costa caribe donde la alegría y la picardía resaltan. Silvina estaba tan enfrascada en lo que le habían contado acerca de las mujeres en este país que no podía creer lo que veía, ya que cuando ella llegó a Barranquilla, como ella me mencionó a mí, cada mujer era más coqueta que la otra, es decir, ella no veía nada de lo que le habían contado, o sea que su percepción del país en cuanto a las percepciones del género cambiaron completamente cuando ella llegó a este. Una explicación muy breve para lo que acabo de decir y algo que puede contextualizarnos también un poco acerca de lo que estaba pasando en Colombia en ese momento es que el ELN entró en escena en los departamentos de Santander a comienzos de este año. La presencia de estos grupos al margen de la ley era más notable en la región andina y en el centro del país, no tanto en la costa. Por esta razón, los habitantes de la costa en general eran más despreocupados y más libres, lo cual puede dar razón a lo que mi abuela cuenta de que las mujeres en Barranquilla eran muy coquetas y no dejaban, eran como ella, eran muy revolucionarias y no dejaban que nadie le dijera qué hacer.
Enfocándome en el marco de la violencia, una de las cosas que más se hablaba en Argentina en esta época era la ola de violencia política que atravesaba Colombia en este momento. Mi abuela estaba muy asustada de lo que se venía por delante, ya que se imaginaba lo peor, basándose plenamente en las noticias que escuchaba y las historias que llegaban a Argentina acerca de este fenómeno. Esto se puede notar cuando mi abuela ingresó a Colombia. Ella ingresó por el puerto de Cartagena. Desde ahí ella se embarcó en un transporte público, en un bus, para llegar a Barranquilla, que era su destino final. El bus hizo una parada en Luruaco, donde, como ella me describe, miró por la ventana y solo se veían una cantidad de hombres con objetos de metal en las manos golpeando de los lados del bus. Ella, muy asustada debido a todas las barbaridades que escuchaba acerca de la violencia en el país, se agachó debajo de su silla y gritó: «No me maten, por favor, no me hagan daño». Sorprendida, escuchó bien lo que gritaban los hombres afuera del bus. Era: «Arepa de huevo, 1.000 pesos, compren, compren». Resulta que los hombres rodeando el vehículo eran vendedores ambulantes, golpeando ollas para lograr vender su sustento del día. Estas percepciones que tenía mi abuela acerca de la violencia eran totalmente acertadas, ya que el país pasó por una época muy fuerte de violencia, la cual duró muchísimos años y en cierta manera caracterizaron al país, y más para el extranjero. Estas noticias debieron marcar de cierta manera la vida de mi abuela y han debido quedar grabadas en su mente, ya que debe ser muy difícil migrar de un país tan avanzado a uno tan subdesarrollado y violento como era Colombia en esa época. Mi abuela me recalcó que en varias ocasiones ella quería cancelar su vida y quedarse en Argentina. Sin embargo, decidió embarcarse en el viaje y asumir con valentía todo lo que se le venía por delante. Ahora, el hecho que yo acabo de contar de la mudanza de mi abuela a Colombia cuando ingresó por el puerto de Cartagena se situó en 1962, justo después del auge de la época de violencia en Colombia. Mi abuela cuenta que este hecho marcó su vida para siempre, ya que llegó a experimentar muchísimo pánico por el simple hecho de tener una perspectiva muy extrema acerca de Colombia. Su obtención de esta perspectiva se debe a las noticias de esa época y a lo que decía la gente. Este hecho muestra la gravedad de la situación en Colombia y cómo era percibido por diferentes países o personas en el extranjero. El concepto que tenía y el temor que sintió mi abuela se debe principalmente a los hechos de violencia que, como ya mencioné antes, ocurrieron en Colombia previos a esta época. Como explican Rosa y Mejía en su texto Historia concisa de Colombia, los asesinatos por venganza, el robo de ganado y las largas disputas familiares y territoriales determinaron la realidad de extensas partes de Colombia, andina y rural, y el distante gobierno era a la vez incapaz y reticente a poner fin a todo esto. Para no alargar mucho esta narración, un último punto que quiero resaltar es que mi abuelo, quien lamentablemente ya falleció, era político. Él siempre vivió toda su vida en Colombia, como mencioné antes, nació en Ciénaga, y en el momento que se casó con mi abuela no creía ni apoyaba a ningún partido político ni sus candidatos. Mi abuela me cuenta que ella no lograba entender por qué él no iba a votar, ya que en Argentina era una obligación hacerlo. Mi abuela se enfrentó a esta situación al obligar de cierta manera a mi abuelo a votar, ya que lo convenció del hecho de que su voz debía ser escuchada. El hecho de que mi abuelo no apoyaba a ningún partido político y se negaba a votar probablemente se debía al descontento social y general que existía en Colombia en esa época, por el cual también se crearon diversas guerrillas alrededor de esta época, como ya había mencionado anteriormente, que eran las guerrillas como la FARC o el ELN. Es muy interesante el hecho de que mi abuelo era político y se relaciona precisamente con el contexto social que existía en esa época en Colombia. Colombia acababa de salir de una era de violencia política y general muy densa, en la cual se dieron a conocer los peores lados o facetas de Colombia, incluyendo de sus candidatos políticos. Como afirman Rosa y Mejía en el texto Historia concisa de Colombia, la violencia acabó por caracterizar el periodo entre 1946 y 1960. Asimismo, el débil liderazgo político ejercido desde el centro no pudo impedir que se presentaran conflictos políticos y sociales en regiones que eran literalmente ajenas al poder de la clase de gobernante en Bogotá. Para finalizar, quisiera resaltar algo que me pareció bastante triste y que sin embargo es totalmente real. Al preguntarle a mi abuela que si sus percepciones acerca del país habían cambiado, ella me responde que sí, muchas lo hicieron. Sin embargo, la violencia y la división social y política siguen muy parecidas en el país a lo que era antes. Eso se puede notar justamente con lo que está pasando ahora mismo. Parece que la historia se estuviese hasta repitiendo. El pueblo colombiano, al no estar satisfecho con el gobierno actual, tras años de olvido y estar en silencio, decidieron hacer algo para cambiar su realidad saliendo a marchar.
Estas protestas que están ocurriendo a nivel nacional en gran parte son pacíficas, sin embargo, hay ciertos grupos al margen de la ley que aprovechan de estas mismas para generar violencia en estas marchas. Al hacer esto, se crean enfrentamientos entre el Estado o la policía y los civiles, causando aún más división social, lo cual causa una destrucción del país cuando lo que se intenta finalmente es construir país.